Que tu reino venga pronto, Señor. Hoy tu iglesia unida en este lugar pide que tu reino venga pronto. Padre nuestro, en esta mañana venimos a darte gracias, Señor. A darte gracias porque tu Espíritu Santo se está moviendo en este lugar, en los corazones, en las personas, Señor, que están hoy acá presentes. Y desde ICF Canaán nos conectamos a las redes, al mundo, desde Santa Cruz, Bolivia, para que sea de bendición este mensaje, y si así lo fuera, lo pueda transmitir a otra persona. Yo te doy gracias y nuestra iglesia dice amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Wow! Está frío ahora, ¿no? Dale un aplauso para la alabanza, que ha estado muy linda, tremenda. Realmente nos han conectado al cielo. Ahora le vamos a dar una al Rey de Reyes, a ese que te levantó, a ese que te ama, a ese que pone tu pie sobre la peña, a ese que nunca deja de sostenerte. Aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Yo quiero hoy día invitar y comentarles que nos va a acompañar un gran hombre de Dios, un siervo que realmente Dios ha usado durante, qué sé yo, 40 años ya, 44 años predicando el Evangelio en todas partes del mundo. Creo que es un hombre que Dios me permitió conocer desde los inicios de mi vida cristiana y ha llenado mi vida por la pasión, por el amor al Evangelio. Quiero invitarlo al pastor Pablo Lavalle que nos acompañe. Denle un aplauso. Aleluya. Y quiero orar por él. Padre amado, Señor, yo te doy gracias por la vida de Pablo, Señor. Gracias porque has permitido que hoy pueda compartir el Evangelio con nosotros, Señor, y que nuestros corazones, Señor, hayan sido preparados para que en ella germine esta palabra que Dios ha puesto en su corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muy buenos días. Da miedo cuando dicen un gran hombre de Dios, porque somos hombres débiles con un gran Dios y un gran mensaje, ¿no? Y da un poco de temor pensar que Dios nos usa, pero Dios nos usa, pues. Por eso estamos acá. Bueno, bien, yo soy Pablo Lavalle, nací en Buenos Aires hace 65 años atrás. Hace 44 años que sirvo a Dios, pero no siempre fue así. No, yo a los 12 años, mi hermano era profesional de fútbol en Argentina, llegó a la primera división. Es difícil llegar al fútbol argentino, a la primera división, pero él lo logró y tuvo un tremendo éxito en el club River Plate. Todo iba bien hasta que alguien le alcanzó cocaína, pensó que eso le iba a mejorar en su rendimiento futbolístico y terminó siendo un adicto, consumidor y vendedor de drogas por muchos años. Yo tenía 7 años menos que él, yo tenía 12 años y me involucró a los 12 años en toda esa vida y fue un desastre. Por muchos años fui un esclavo, un adicto al alcohol, a las drogas, y la vida se perdió. Se perdió la razón de vivir, se perdió la motivación de vivir y era un ida y vuelta sin saber para qué estaba. Hasta que en el año 77 mis padres se convirtieron. Mis padres siempre vivieron en Buenos Aires. Nosotros nos habíamos ido con mi hermano al Brasil, a una isla al norte de Río, se llamaba Saquarema,
y ahí hacíamos lo que hacíamos, y en medio de esa conversión de mis padres, mi papá y mi mamá comentaron en la iglesia que tenían 2 hijos que hacía muchos años se habían ido de casa y no sabían nada. En los años 70 no había nada de la tecnología que hay ahora y no tenían la menor idea de dónde andábamos nosotros. Yo tenía 14 años cuando me fui de casa. Y la vida se transformó en un infierno realmente, pero cuando ellos se convirtieron, comentaron en la iglesia, y la iglesia donde yo me reunía en el barrio de Núñez, en Buenos Aires, comenzó a orar por nosotros. Y cuando la iglesia ora de verdad por las almas perdidas, Dios las atrae, siempre. Y bueno, y esa fue la experiencia. En un momento se derrumbó todo en Brasil, todo salió mal, hubo que huir de aquel lugar. Yo llegué de vuelta a casa de mis padres y ahí me comenzaron a predicar el evangelio. Yo no sabía nada de Dios, ni conocía nada de Dios, pero bueno, en ese entonces me invitaron a una iglesia, a un templo. Nunca había ido a un templo, ni católico, ni evangélico, ni nada. No sabía nada de Dios, no conocía nada. Fui a ese templo, todo con el pelo hasta la cintura, todo roto, desarmado, un hippie de la época. Y en la iglesia eran todo perfecto, todo con saco y corbata, que me dio miedo entrar ahí. Parecía un banco, no parecía una iglesia, pero estaba todo perfecto ahí adentro. Y yo. Así que me senté por allá atrás y todos me miraban como un bicho raro. Y realmente era una cosa rara, era una cosa extraña. Pero escuché el evangelio el 5 de febrero de 1978 y eso fue un antes y un después. Nunca más toqué el alcohol, nunca más toqué las drogas. Y Dios me dio vida nueva y gracia para poder vivir. Y ahí ya en esos entonces empezaron a predicar la palabra de Dios. Yo escuchaba y decían que uno podía vivir sirviendo a Dios y esa fue la decisión. Y en el año 82 le entregué mi vida a Dios, me preparé en un instituto bíblico y de ahí hasta acá no paramos de predicar el evangelio. Soy evangelista, llevo el evangelio, predico la palabra de Dios y es un honor. Hace 16 años me vine a vivir a Bolivia y ya no me fui más, ¿no? Me encanta Bolivia. Yo sé que es un lío, ¿no? Porque ahora el país está buenísimo, ¿no? Como está todo roto, pero gracias a Dios por este país, ¿no? Me casé con una hermosa boliviana y acá vivo ya hace muchos años. Y en esos años, un día me invitaron a un centro de rehabilitación, ¿no? A conocer, a compartir. Había un hombre acá que se llamaba, le decíamos el Negrito, ¿no? El pastor Carlos, tremendo hombre de Dios. Y ahí lo conocí a Hugo, que todavía no era el pastor Hugo, era Hugo Otero, y poco a poco Dios hizo una obra tremenda en este hombre, y gloria a Dios por la vida del pastor Hugo, y la amistad que perduró a través de un montón de años, y otro amigo que ahora está en Brasil, que se llama Eduardo, que también fue una persona muy, muy importante en ese entonces. Así que bueno, acá estamos, sirviendo a Dios, y gracias por la invitación, pastorazo, y aquí estamos sirviendo, Todos los miércoles y jueves estoy pasando un tiempo precioso con los muchachos que están aquí internos y pasamos un tiempo juntos con la Biblia y también estamos estudiando el discipulado y juntos avanzando, ¿no? Me encanta estar con los muchachos, por eso vengo ahí, pasamos toda la mañana juntos. Muy bien, basta. Primera de Corintios capítulo 2 y Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a lo que vinimos, la palabra de Dios. Un día el apóstol Pablo tomó una decisión y esa decisión le cambió profundamente la vida. Él no venía de una vida tranquila, él venía de una vida muy complicada, muy difícil. En el año 34 él había tomado la decisión de dar la orden de asesinar a un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Cuando él se llamaba Saulo de Tarso, él se decidió a borrar del mapa a la iglesia de Cristo y tenía un odio y una pasión por eliminar a los cristianos. Y habló con sus líderes, con sus jefes y le dieron todas las cartas y autoridad para que Saulo de Tarso extermine a la iglesia de Cristo, así nomás. Y en medio de eso se levantó un hombre poderoso que se llamó Esteban y proclamó un poderoso mensaje
y Pablo dijo, o Saulo dijo, mátenlo. Y lo mataron, lo asesinaron por orden de Saulo. Eso era Saulo de Tarso, un hombre muy conocedor de la Escritura, un judío estudioso de la palabra, pero un hombre violento y un hombre muy poderoso que se tomó la decisión de matar gente. Bueno, ese es el apóstol Pablo, su testimonio, ¿no? Pablo se convirtió en el año 34. Jesucristo un día se le cruzó en el camino y le hizo una pregunta. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el tipo habrá pensado, bueno, yo persigo a cristianos, no te persigo a vos, pero perseguir a cristianos es perseguir a Cristo. Hacer daño a cristianos es hacer daño a Cristo. Él nos cuida, Él nos protege, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. A Él le debemos absolutamente todo. De Él venimos y a Él vamos. El rey David escribió, Él nos guiará más allá de la muerte. O sea que no es solamente algo para creer en este mundo, en esta vida y nada más. Trasciende la muerte. Nada de lo que existe en este planeta trasciende la muerte. Nadie te puede dar ese honor y esa gloria de guiarte en la eternidad. Cristo sí. Y Cristo transformó la vida de Saulo de Tarso. En el año 41 Dios decidió llevarlo a Pablo, según lo que dice en 2 Corintios 12, 1 al 4, decidió llevarlo al cielo y le mostró cosas que él no conocía ni sabía. Y Pablo dice ahí en 2 Corintios 12 que conoce un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera de él fue llevado a la presencia de Dios. Y recibió una información que nadie conocía y él luego lo fue escribiendo en las distintas cartas. En el año 41 él tuvo esa oportunidad. En el año 44 Bernabé, cuando vio la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía, un montón de gente se había convertido, lo fue a buscar a Saulo a su ciudad, a Tarso. Pablo pasó mucho tiempo solo, masticando todas esas informaciones tremendas que iba recibiendo de parte de Dios. Y luego allí, cuando hubo tantos convertidos en ese lugar, Bernabé dijo, este es el lugar para Saulo. Y lo fue a buscar a Tarso, se lo trajo con él. Y allí comenzaron a servir en la iglesia en Antioquía. Y en esa iglesia, un poquito más adelante, en el año 45, Dios llamó a Saulo al servicio completo. Y Saulo largó todo junto con Bernabé, ahí lo empezaron a llamar Pablo y salieron juntos a la obra. Dice que el Espíritu Santo lo llamó, lo separó y lo envió. Eso lo hace Dios a través de la palabra y su Espíritu encomienda. Y el hombre junto con Bernabé se fueron a predicar la palabra de Dios por todos lados. Hicieron una obra tremenda. En el año 45 fue llamado al ministerio y en el año 51 escribió su primer carta apostólica. ¿Cuál fue esa carta? Primera Tesalonicenses. Allí metió la información del arrebatamiento que no existía a ese momento. Indudablemente Dios se lo había revelado y a partir de allí comenzó toda esa maravilla del apóstol Pablo, donde sufrió tremendas pruebas, tremendos castigos y terminó preso. Y en el año 67 fue cuando Dios determinó llevárselo ya definitivamente al cielo. El 29 de junio del año 67, a Pablo y a Pedro los mató el Imperio Romano. Por orden de Nerón, el emperador, los acusó. ¿De qué los acusó? ¿De qué pensás que los acusó? De incendiar Roma. Mirá vos, terminó incendiario el loco, ¿no? Pero bueno, no es que incendió nada, la ciudad la incendió Nerón, pero ellos fueron ajusticiados por ese motivo. Pedro murió crucificado por ser extranjero, por ser judío, necesitaba una muerte lenta. Y Pablo tuvo el beneficio de ser romano y tuvo la maravilla de que lo mataron, le cortaron la cabeza, nada más, ¿no? Nunca más le dolió la cabeza y se acabaron los problemas. Entonces, a partir de allí, ¿cuántos años pasaron desde que Saulo se convirtió hasta que comenzó a servir
incondicionalmente a Dios. Pasaron 17 años. O sea que convertirte a Cristo no es que al otro día vas a ser el gran predicador, sino que poco a poco Dios va tratando y va forjando tu corazón a través de su palabra para que en un momento tomes una decisión que trascienda tu vida y que seas una bendición para muchísima gente. De vivir para mí mismo paso a ser de ayuda a un montón de gente, en un montón de países, en un montón de lugares. ¿Qué pasó con Saulo? Un hombre de Tarso, un pueblito, una ciudad pequeña que había sido tomada por los romanos y de repente saltó a todo el mundo y llevó el evangelio por todo lugar. ¿Qué pasó? Bueno, hay un momento que Saulo tomó una decisión y esa decisión la comunica en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y él menciona allí de una forma categórica una frase que lo cambia todo en la vida de una persona. Quizás nunca tomaste esa decisión, pero él va a comentar algunas cosas. Vamos a avanzar en el estudio. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, habla de un hombre, Pablo acá, que es el hombre natural. Y dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? La persona que no conoce a Dios. Todos nosotros, quizás vos estás acá por primera vez y nunca recibiste a Cristo como tu Salvador, nunca tuviste una experiencia personal con Cristo. Eso es ser hombre natural. Y si vos ya conocés a Dios, ya conocés a Cristo, pasamos todos por ahí. Yo también pasé, el pastor Hugo pasó, todos pasamos por ahí como hombres naturales. Cuando no creíamos en nada y no creíamos en nadie y no nos importaba nada. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, ¿no? Y bueno, cuando escuchábamos a alguien, un pastor que predicábamos, decíamos, este es un ladrón, ¿no? Como nos dicen, no, nos mata, este es un violador, porque nos mata a nosotros, ¿no? Nos tiran con munición pesada y alegremente dicen barbaridades y no piensan en las consecuencias de esas cosas que dicen sobre la vida de uno. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Así funciona la cosa. El hombre natural no entiende nada de Dios y va a hablar perversidades, va a hablar barbaridades, está condenado por su pecado, camino al infierno. El hombre natural. Pablo va a hablar de otro hombre en 1 Corintios capítulo 3. Este ya no es natural, este conoció a Cristo, pero todavía tiene una característica. Dice, de manera que yo, 1 Corintios 3:1, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andás como hombre? Bueno, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 enseñó algo, que para llegar a Dios es necesario nacer de nuevo, tener un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque todos nacemos en esta vida muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, condenados por nuestro pecado. Sin embargo, cuando una persona reconoce que es pecador, se arrepiente de su pecado, le pide perdón a Dios y le invita a Cristo al corazón y comienza una vida personal con Él, esa persona es salvada por Dios, recibe el perdón completo de sus pecados, recibe la vida eterna y recibe el privilegio enorme de tener una relación personal con Dios a través de la Biblia. Todos nacimos, los que conocemos a Cristo, un día. Mi día de nacimiento es el 26 de septiembre cuando me dieron a luz. Pero el 5 de febrero del 78 fue mi segundo nacimiento, el día que recibí a Jesucristo como mi Salvador y todo cambió. Es un antes y un después. La vida ya no es la misma, porque el Espíritu Santo entra a vivir en uno y el Espíritu Santo comienza a dar el control espiritual en la vida de uno y uno ya no es el mismo.
Y comienza a haber una guerra interna. Lo que antes pecabas sin ningún problema, ahora pecás y ya hay algo adentro que ya te vuelve loco y no te deja estar en paz. Y eso te va a cambiar la vida y te va a guiar a tomar pasos espirituales. Bueno, ¿quién es el creyente carnal? El niño en Cristo que no crece. Hay cristianos que deciden no crecer. No crecen porque no aman la Biblia. No crecen porque no tienen una vida de oración. No crecen porque deciden no obedecer la voluntad de Dios, que es obedecer a la Biblia. Entonces se quedan niños, como si tuvieras ahora tu bebé y lo tenés en brazos y dices, qué hermosura de bebé. ¿Qué edad tiene? 84 años. Algo andaría mal ahí, ¿no? Si tuviera 45, 60 años y te tienen en brazos y te dan la mamadera todavía. Bueno, gente que decide no crecer. Por eso Pablo se queja y dice, ustedes todavía son niños. Los quiero llamar a la obra de Dios, quiero enviar a la obra misionera, los quiero encomendar a fundar iglesias, los quiero enviar a llevar la palabra a los confines de la tierra y no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque se viven peleando. No, los niños, esto es mío, esto es para mí, todo para mí, dámelo, no te lo presto. ¿Viste? Y ahí Pablo dice, el cristiano carnal, si se muere se va al cielo. No está perdido en sus pecados, pero no tiene crecimiento. Pero Pablo va a hablar del tercer, este es cristiano también, que es el espiritual, ¿no? Los que han alcanzado madurez. Y Pablo lo explica, dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y Pablo en el versículo 16 dice algo que indudablemente en algún momento de su vida tomó una decisión que le dio un cambio. Dice ahí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y de repente dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pasaron 17 años de su vida hasta que Pablo tomó la decisión de ser un cristiano comprometido con Dios y con la Biblia. Y eso le cambió profundamente la vida. Y es la mejor decisión que un ser humano puede tomar, de tener la mente de Cristo. Y Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tomar una decisión que lo va a cambiar todo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significa que llega el momento que ya dejo de ser Pablo Lavalle y paso a ser un siervo de Dios y me pierdo ahí? Y ya no vivo yo, como dijo en Gálatas 2:20, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ya lo vivo en la fe, sirviendo a Dios. Cambia la vida por completo. Sigo siendo un ser humano, sigo viviendo en este planeta, pero ya el objetivo cambió. Ya no vivo para mí, para ganar plata, para tener cosas, para agrandar mi conocimiento, para engrandecerme a mí, sino que vivo para Cristo. Y toda la gloria es para Él. Y mi vida está rendida para cumplir los propósitos de Cristo en esta vida. Por eso en Antioquía los llamaron a los cristianos de esa manera. ¿Sabes por qué se llama cristiana la persona? Porque es el diminutivo de Cristo, pequeños Cristos. Ahora vos ponete en el espejo de la Biblia y pensá para vos, ¿soy como Cristo? ¿Tengo la mente de Cristo o todavía soy un niño? Bueno, ese es el paso que hay que tomar. Una vez que tengo a Cristo como mi Salvador, tengo que aspirar a ser un cristiano espiritual. Ser cristiano espiritual es tener la mente de Cristo, es ser un cristiano maduro. ¿Qué significa ser un cristiano maduro? ¿Que tenés que ser un viejo como yo para llegar a la madurez? No, no tiene que ver con edad. No tiene que ver con conocimiento ni con crecimiento. Tiene que ver con
poner en práctica la Biblia sobre mi pecado. ¡Epa! Eso es complicadito, porque eso implica que ya no voy a vivir en el pecado como antes. Pero no es algo que vos vas a hacer, sino que es algo que Dios va a hacer a través de tu espíritu, de su espíritu en vos. No es tu tarea dejar de pecar. Dios te va a cambiar la mente y los valores para darte una nueva forma de pensar. Lo que dice Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es renovar el entendimiento? Sacar toda la información de este mundo que tengo en mi cabeza y meter Biblia. Lo que dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando le das lugar a la Biblia en abundancia en tu vida, renovás el entendimiento. ¿Y cómo termina Romanos 12:2? Para que cuando renuevo el entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vivo la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecer la Biblia. ¿Cómo la pongo en práctica? Cuando la Biblia controla mi mente y mi corazón. Y ya no vivo yo. Cristo toma el control y comienza a haber una diferencia total. Y eso no solamente te influencia a vos, sino que influencia a todo lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, ¿no? Claudia la mayor, Rebeca la segunda, Pablito el tercero. Ya son viejos, ¿no? Tienen 40 años, 38 años, 36, ya tan grandes, ¿no? Uno le dice los chicos, pero ya son una manga, ¿no? Ya pasó. Claudia, yo nunca les dije que tenían que hacer lo que yo hago o ser lo que yo soy. Yo los dejé a su libre albedrío, pero les mostré el camino de cómo yo viví. Porque los chicos no escuchan palabras, imitan conducta. Entonces vos lo que les digas no les va a cambiar la vida, pero si les mostrás una vida transformada, le vas a cambiar la vida. Por ejemplo, yo cuando tenía 8 años, mi papá me mandaba a comprar los cigarrillos que él fumaba. 4370 negros sin filtro, una bomba atómica era eso, ¿no? Entonces me daba la plata y me decía, anda a comprar cigarros. Y justo frente a mi casa, donde yo vivía en Buenos Aires, había un kiosco y me decía, lo que sobra te compra lo que quieras. Y me compraba todo. Le compraba cigarro y volvía con los bolsillos llenos de cosas. Cuando yo le daba los cigarros a mi papá, ¿qué me decía mi papá? Hijo, vos nunca tenés que fumar. Y yo le decía, este está loco, o sea, ¿y para qué fuma él? Yo era chiquitito. Y aparentemente son palabras inofensivas. Pero la palabra tiene poder. Y un día, a los 12 años, fumé mi primer cigarro de marihuana. Y de ahí, un desastre. Y para mí no fue romper ninguna barrera eso. Porque yo veía a mi papá fumarse 2, 3 cajas de cigarro por día. Entonces yo decía, eso está bien. Porque yo no escuché lo que él me decía, no fumes. Yo miré lo que él hacía. De nada sirve que tengas un buen discurso y tu vida sea una desgracia, porque la desgracia la vas a traspasar a tu familia. ¿Entendés? No es tanto lo que hablo bonito, ¿no? Como los políticos que dicen de todo y prometen de todo. Y después no pasa nada. Y eso trae desilusión. Bueno, yo no les dije nada a mis hijos, pero cuando nacieron mis hijos yo ya era un misionero, sirviendo a Dios en un montón. Cuando ellos nacieron los 3 en el Perú, en Lima y en el Callao nacieron los 3. Y pasó la vida. Un día mi hija me dijo que se quería casar, ¿no? ¿Viste cuando llegan los ladrones, ¿no? Entonces yo los casé a los 3. Yo tuve el privilegio, el honor de casar a mis 3 hijos. La primera se me casó con un pastor gringo, hijo de un pastor norteamericano, un siervo de Dios, Tony Novakoski. Y hoy mi hija sirve a Dios con su esposo pastor en West Palm Beach, en Florida, en una iglesia de casi 5.000 personas y tiene un ministerio impresionante.
Son 12 pastores, ¿no? Mi yerno es pastor de niños, tienen 350 pibes todos los domingos. Yo no sé cómo se vuelve loco ese tipo, pero bueno, ahí están sirviendo a Dios. Mi nieta, Estela, la mayor de ese matrimonio, de los 3, ya hizo su primer viaje misionero a los 14 años. Y ella se juntó sus $1.400 para ir a servir al Señor allí en California con otra iglesia y todo. ¿Ves que se traspasa sin hacer nada? Rebeca se casó con un pastor suizo. Menos mal que no se casó con un pastor alemán, porque si no te ladrarían, ¿no? Ya tenemos un misionero alemán, pero bueno, ¿no? Pastor suizo, 5ª generación de pastores, sirviendo a Dios en Suiza, en la iglesia llamada de Medianoche. Y hoy mi yerno predicó en Suiza, mi yerno Johnny, y ahí está sirviendo a Dios, fundando una iglesia en la ciudad de Zúrich. Mi hija Rebeca está allí y ya sirviendo a Dios. Tengo 3 nietos suizos preciosos y ya están grandotes, hombres y mujeres de Dios. ¿Ve que se trasladó no solo a los chicos, se trasladó a otra generación que yo ya no toco, que son mis nietos? Y el menor, Pablito, jugador profesional. Ese heredó los genes de mi hermano, ¿no? Porque yo jugaba al fútbol, pero yo le pegaba hasta la Virgen María. Yo era un animal jugando al fútbol, ¿no? Me expulsaban cada 2 partidos, 3 me expulsaban, porque era peligroso. Pero este era habilidoso. Y llegó un día, fuimos a vivir a Cochabamba y lo agarró Valdivieso. Escuchaste del Valdivieso, el técnico, y lo llevó a Aurora. Y debutó en la primera división en el fútbol boliviano. Y el loco le gustó, pero llegó un momento que yo oraba por él, porque yo no quería a Messi en casa, yo quería un siervo de Dios. Y oré muchos años por eso. Y un día, por la misericordia de Dios, vino Pablito y me dijo: no quiero más jugar. Tengo los mismos 21 años que cuando vos empezaste, quiero estudiar la Biblia en el mismo lugar que vos estudiaste y quiero ser un misionero igual que vos. Yo nunca le dije nada, pero Dios lo llamó a la obra misionera. Y hoy es un siervo de Dios en Costa Rica, trabaja en las cárceles. La semana pasada terminó de predicarle a 3.500 policías penitenciarios. Está haciendo un ministerio tremendo por la gracia de Dios. Y hoy tengo 3 nietos ticos, así que tengo 9, gringos, suizos y ticos. Y ellos están siguiendo los caminos de Dios. ¿Ves que trasciende a uno? Por más que uno quiera lograr influenciar a la vida de los hijos para que los hijos hagan lo que uno quiere, la realidad es que no se puede. Los chicos toman el camino que toman y no lo podés controlar, pero Dios sí. Y cuando vos le rendís tu vida a Dios, le rendís no solamente, vos decís: yo soy soltero, pero un día te vas a casar. Vas a ser un hombre grande y gordo con historia, y Dios va a tomar el control de tu vida, porque Dios quiere tomar el control de tu vida, para tu bien, para tu bien. Y Pablo habla ahí en 1 Corintios 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué es alcanzar madurez? La Biblia le responde a la Biblia. Hebreos capítulo 5. Vamos a ver 2 minutitos allí. ¿Qué es alcanzar madurez? No tiene que ver la edad, no tiene que ver los años de cristiano, tiene que ver la obediencia a la palabra de Dios. Dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué se hicieron tardos para oír? Porque no quisieron obedecer la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenés necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, porque es un creyente carnal, es niño, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso de la palabra de justicia tienen los sentidos ejercitados en elegir o en discernir el bien y el mal. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos? 5 tenemos. ¿Cuáles son? Tacto, vista, olfato, oído y habla. 5 sentidos.
Pablo dice, o el escritor a los Hebreos dice en una forma categórica, cuando vos sometés a la palabra de Dios tus sentidos, vas a dejar de mirar tonterías y vas a mirar la Escritura y vas a mirar la necesidad de las personas. Vas a dejar de tocar lo que no tenés que tocar y vas a usar tus manos y tus pies para servir a Dios. Vas a dejar de hablar para dañar a las personas y vas a utilizar tu boca para bendecir a los demás. Vas a dejar de oír lo que no tenés que oír y vas a glorificar a Dios con lo que escuchás. No vas a permitir murmuraciones, no vas a permitir malas palabras, no vas a permitir palabras ociosas. Los sentidos, cuando se someten a la palabra de Dios y se filtran a la Biblia, eso te convierte en un cristiano maduro. Los que han alcanzado madurez. Y los que han alcanzado madurez han tomado una decisión. Como Pablo tomó esa decisión a lo largo de su vida. Tener la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora son palabras mayores, ¿no? Porque Cristo es Dios, no es simplemente un hombre. Y tener la mente de Cristo incluye tener la mente de Dios. ¿Y dónde está la mente de Dios, la inteligencia de Dios y la sabiduría de Dios? ¿Dónde la saco? De la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando yo este libro lo hago carne en mi vida, la mente de Cristo sale a la luz y ya sos otra persona. Ese tipo de cristianos quiere Dios, que puedan tener ambición espiritual y ser creyentes espirituales. ¿Qué tenía Cristo en la mente? Vamos a ver 4 cosas básicas por el tiempo, porque imagínense qué tendría Cristo en la mente. Pero 4 cosas básicas. Lo primero, Marcos 1:35. ¿Qué dice Marcos 1:35? Siendo muy de mañana, muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué tenía Cristo en el corazón, en la mente? La oración. Era un hombre de oración. Por eso los discípulos en un momento le pidieron, enséñanos a orar. Y él les enseñó a orar. Porque era un hombre que dependía de su Padre en cada decisión. Pero vos decís, él era Dios. Sí, pero era hombre también. Y dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Un hombre de oración. Muy de mañana, muy oscuro, iba a orar. Entre paréntesis, ¿qué hora es muy de mañana, muy oscuro? Bueno, los rabinos oraban a las 3 de la madrugada. Yo por eso soy rabino, digo soy misionero y no soy rabino, ¿no? Porque quiero dormir. Pero bueno, los tipos se levantaban 3 de la madrugada a orar. Bueno, eso hacía Jesucristo. Muy de mañana, oscuro, en un lugar desierto. ¿Por qué se iba a un lugar desierto? Para que no lo molesten. Porque la intimidad con Dios, la comunión con Dios requiere atención, requiere que Él tiene el control de ese tiempo. Es un tiempo maravilloso, extraordinario, poder derramarle el corazón a Dios. Y Dios responde las oraciones. Dios es fiel. Y es maravilloso poder hablar con Dios cada día. Nosotros tenemos la mente de Cristo, hombres y mujeres de oración, que todo lo van a llevar a los pies de la cruz, clamando a Dios cada día. ¿Qué bendición es eso? Depender de Dios. ¿Qué más tenía Cristo en la mente? Bueno, indudablemente, no solamente la oración, sino también la palabra de Dios. Qué belleza es la palabra de Dios. Fíjate en Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. El Señor Jesucristo dice algunas cosas muy importantes para vos y para mí. Él dijo, el que me ama iba a hacer algo. Y no habla de nada de lo que normalmente vemos. El que me ama, mi palabra guardará. Y dice 3 cosas ahí. Mi Padre le amará, yo le amaré y me manifestaré a Él. Wow. ¿Saben lo que es vivir en la presencia de Dios? ¿Saben quién tenía esa frase? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Saben quién decía eso? El profeta Elías y el profeta Eliseo. Y son 2 de los profetas que más cosas tremendas hicieron en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque se sometieron a la Escritura.
Entre paréntesis, ¿lees tu Biblia cada día? ¿No? Yo tengo una hojita que ya le repartí a mis amigos y los estoy torturando los miércoles y los jueves a que metan la cabeza acá adentro. Porque cuando vos lees la Biblia toma el control de tu vida. Jesucristo en el versículo de Juan 14, 24 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vos sabés que cuando vos simplemente abrís la Biblia, te sentás y la leés, la Trinidad de Dios se hace presente de acuerdo a esa promesa. Fíjate un versículo, a ver si alguien lo puede leer en voz alta para mí, si me ayuda. Isaías capítulo 55, allí en el versículo 11. A ver, para que lo voy a corroborar para no hacer lío. Pero es Isaías 55, sí, ese estoy seguro. Mirá lo que dice ahí. Isaías 55, 11. ¿Quién se anima a leerlo en voz alta? Se pone en pie y lo lee. Hay uno allá que lee, ahí está. ¿Querés el micrófono? Mira el poder, gracias querido, el poder de la palabra de Dios. Que Dios envía su palabra para cumplir un propósito en tu vida y va a hacer lo que Dios quiere en tu vida. ¿Cómo puedo trasladar el cielo a la tierra? A través de la Biblia. Y ya no vivo yo, Cristo toma el control a través de su palabra, de mis actos, de mis pensamientos, de mis acciones, de todo. Él quiere ser el Dios de tu vida, pero solo lo va a lograr cuando la Biblia sea lo más importante en tu corazón. Yo trabajo con mi Biblia, todos los días leo la Biblia. Tengo mi personal, este me lo hizo mi hija, estos son los nuevos que tenemos. Y ahí está todo escrito, ¿ven? Ni el Espíritu Santo entiende lo que es esto, es un lío bárbaro. Yo leo 4 veces por año la Biblia y amo la Biblia, me enamoré de la Biblia. Ya la leí 97 veces, pero me falta un montón todavía. Pero quiero más de Dios. Porque cuando vos te llenás de la palabra de Dios, te llenás de Dios y conoces a Dios. El conocimiento de Dios viene por el conocimiento de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la mente, está el corazón de Dios, está como Dios piensa y como Dios siente. Y cuando la palabra de Dios toma el control de tu mente y tu corazón, cambia la vida. Y Dios quiere ser tu Dios. Pero tenés que tomar una decisión para que eso suceda. Pablo un día la tomó. Y a partir de tomar esa decisión, él dijo esa frase de 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no quiero tener la mente de Pablo Lavalle. La mente de Pablo Lavalle terminó siendo un adicto al alcohol y a las drogas. Pero con la mente de Cristo trascendió mi vida a la vida de mis nietos. Tiene poder la palabra de Dios, ¿no? Y tantos millones de personas han oído el Evangelio por todo el mundo. Tiene poder la palabra de Dios, ¿no? Para bendecir a otros, no para vos. Vos no sos la estación terminal de la vida. Hay tanta gente que necesita ayuda. Yo admiro profundamente al pastor Hugo. Somos amigos y lo quiero muchísimo. Pero admiro la capacidad que ha tenido a través de las pruebas y los problemas. Porque este hombre, ¿no? Vos sabrás, ¿no? Un par de cositas le ha pasado, ¿no? Bueno, un día estábamos con el pastor Carlitos. Es lo que te voy a contar. Él estaba internado en Brasil y Cuarto Anillo. ¿Cómo se llama ese? Guaracachi. Y el pastor Carlitos decía, ¿qué tenés que hacer? Le digo, nada, estamos acá. Dice, vamos a visitar a pastor Hugo. Bueno, vamos. Y fuimos los dos a visitarlo. No sé si estaba Eduardo. No. Él estaba listo para ser operado, para variar, ¿no? Por la duda, ¿no? No tenía una piedra en el riñón, tenía una loseta de esa, tenía, ¿no? Y la tenían que cortar el riñón en 2 para sacar esa piedrota, ¿no?
Y ahí estaba el hombre hecho bolsa, porque estaba mal, había sufrido tremendas cosas esa semana hasta que se internó. Y ahí estábamos con el pastor Carlitos y fuimos a la clínica, al hospital, y el hombre estaba tirado ahí. Y dicen, un rato me operan, qué sé yo. Y el negrito dijo, así le decíamos con cariño, el negrito dijo, no lo van a operar. Dios le va a quitar esa piedra. Claro, cuando vos escuchás a alguien al lado que te dice eso, decís, está loco. Pero bueno, yo lo seguía al negrito. Llegamos a la cama, este hombre estaba tirado, el negrito le agarra la mano a él me agarra la mano a mí, yo le agarro la mano al negrito y oramos al Señor. Y de repente se iluminó todo, al punto que nosotros dos abrimos los ojos y nos miramos como diciendo, parecía un reflector de televisión, ¿viste? Que encendían así, ¿no? Y nos quedamos los dos helados. Wow, ¿qué pasa acá? Y terminó de orar y dijo, ya no está la piedra, ¿te acordás? Y vos cuando estás al lado de alguien decís, este está loco, o sea, ¿quién es este? Si le hicieron tomografía, le hicieron ecografía, le hicieron todas las grafías que había y la loseta estaba ahí. Y de repente dice, bueno, lo tenemos que llevar a operar. ¿Te acordás que hubo un lío, un cambio de horario, un lío, no? Y al rato, cuando estamos por ahí saliendo con el pastor Carlito, con esa histórica camioneta que no se muere nunca, ¿no? Que tiene más historia que la Biblia, ¿no? Suena el teléfono y el pastor Hugo dice, venime a buscar que me dieron el alta. ¿Cómo que te dieron el alta? Si te llevaron a la cirugía cuando nosotros nos fuimos. No tengo nada. ¿Cómo que no tenés nada? No, me hicieron la última ecografía porque alguien quería saber. Uno de los doctores quería saber dónde estaba ubicada bien la piedra. Y cuando hicieron la ecografía, se deshizo. Es creer o reventar, ¿eh? Es así. Acá está el testigo y acá está el que le pasó eso. Dios tiene poder para hacer lo que quiere con aquel que se entrega a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Poner en práctica lo que la Biblia dice. Y cuando vos tomás el desafío de dejarlo a Dios en su inteligencia y sabiduría, que es la Biblia, tomar el control de tu vida, no solamente te involucra a vos, sino que te involucra a toda tu familia. Y lo que tendría que haber sido una maldición termina siendo gloria para Dios. Mirá, si yo hubiera borracho y drogadicto criado a mis hijos, ¿qué hubiera pasado? Desastre. Pero la gracia de Dios lo cambió todo al dejarle a Dios tomar el control de la mente y querer tener la mente de Cristo. Muchachos que están internados aquí, Dios tiene el poder para transformar sus vidas y no depende de vos, depende de lo que hagas con ese libro. Dale el lugar a Dios en tu vida y vas a ver maravillas realmente y vas a encontrar el propósito por el cual vivir, porque esa es la gracia de Dios. Y lo mismo para todos los demás. ¿Qué tenía Cristo en la mente? La predicación del Evangelio. Marcos 16:15, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesucristo lo vas a ver caminando por pueblos, por comunidades, por aldeas, por ciudades, y va a estar clamando la predicación del Evangelio. ¿Y qué tenía Cristo en la mente? El discipulado. Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el trabajo, eso es lo que estamos estudiando con los muchachos. Yo tengo 2 libros de discipulado, uno es el viejito, el amarillito, que es el que me lleva por todos lados, y esta es la nueva edición que hemos hecho hace poco. Lo mismo tiene de conocimiento, nada más que este me lo hicieron en Estados Unidos, porque este no estaba en Estados Unidos, me dijeron es muy básico, me dijeron. Entonces me hicieron este bonito para que los gringos estén felices. Pero no importa cuál de cuál, dice lo mismo los 2 libros. Exactamente. ¿Cuál es el énfasis? Trabajar en la vida de los demás. Ayudar a los demás con la palabra de Dios. Y termino con esto. Mi amigo peruano, a él lo conocí en la ciudad de Peralvillo, en Chancay.
me va a traer el elemento con el que predico. Así como José tenía su copa, gracias papá. José tenía su copa, yo tengo mi cubo. Con este aparatito predico por todos lados. Y este mensaje cambia vidas. Y en esta mañana, si no conoces a Cristo, si nunca invitaste a Jesucristo a que sea tu Salvador, esta es la oportunidad que tenés para que puedas entender y conocer el mensaje de Dios en una forma práctica, gráfica y sencilla. El hombre está separado de Dios por culpa de su pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ni vos, ni nadie, ni yo puede llegar a Dios por culpa de nuestros pecados. La mentira, el engaño, las malas palabras, el odio, la insensatez, la fornicación, el adulterio, nada nos deja llegar a Dios. Como el hombre no podía llegar a Dios, entonces Dios vino al hombre. ¿Cómo Dios vino al hombre? Por medio de la persona de Jesucristo, que nació de la Virgen María, que vivió una vida perfecta en tu lugar y en mi lugar, pero Él vino con un propósito a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Toda la humanidad. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Jesucristo derramó su sangre. Cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre que Él derramó en la cruz tiene poder para quitar el pecado de cada persona que le pide perdón. Él fue allí muerto en la cruz, fue sepultado en una tumba y al tercer día Él resucitó de los muertos. Jesucristo está vivo y a partir de su muerte y resurrección pasó algo que antes no había. ¿Qué es lo que antes no había? El camino para llegar a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino te va a cambiar la vida, pero te va a cambiar también la eternidad, porque ese mensaje cambia la eternidad. Y a partir de ese momento Dios te está buscando. Dios quiere tener un encuentro personal con vos. Dios quiere perdonar todos tus pecados, darte la seguridad de ir al cielo y el comienzo de una nueva vida. Y terminamos de esta manera. Te invito a inclinar la cabeza, cerrar los ojos, vamos a orar. Nos ponemos de pie, ya terminamos. Y ahí con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, dos decisiones. La primera decisión, si nunca antes invitaste a Cristo a que sea tu Salvador, invitarlo a entrar a tu corazón. La segunda decisión, tomar la determinación de tener la mente de Cristo. ¿Está bien? Inclinamos la cabeza, cerramos los ojos, oramos. Gracias, eterno Dios, por este enorme privilegio que es conocer a Jesucristo. Poder tener la mente de Cristo y elevarnos al cielo a través de la obediencia a la Biblia. Bendice cada persona en este lugar y aquellos que están siguiendo este mensaje a través de internet. Bendice cada hogar, cada casa representada en esta mañana. Y Padre Celestial, pedimos que tú hagas entender a cada persona este precioso mensaje. Y ahí con cada cabeza inclinada, los ojos cerrados, pensá en lo que viste recién en el cubo. Si murieras ahora, ¿dónde abrirías los ojos? ¿En el cielo o en el infierno? Bueno, esa es tu decisión. Si querés que Dios perdone tus pecados, que Cristo entre en tu corazón y que tengas la seguridad de ir al cielo, invítalo en este momento. Es una decisión decirle: Dios, reconozco que he pecado. Entiendo que si me muero merezco el infierno, pero hoy creo que Jesús es Dios, que Él murió en mi lugar y yo me arrepiento de mis pecados y te invito a mi corazón. ¿Cuántos quisieran decirle así en esta mañana? Si querés decirle así, decile conmigo en este momento, decile: ¿listo? ¿Lista? Dile así: querido Dios, reconozco mi pecado
y que mi pecado me separa de ti. Pero en esta mañana me arrepiento de mi maldad. Creo que has muerto en la cruz por mí y te pido perdón por todos mis pecados. Y Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Gracias por escucharme. Gracias por perdonarme y darme la seguridad de ir al cielo. ¿Cuántos en esta mañana oraron de esa manera por primera vez? Indíquemelo levantando y bajando la mano. ¿Hay alguien así? Amén, 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 amén. Venga aquí adelante, venga, venga. Si usted hizo esa oración, pase aquí al frente. Venga, venga, con confianza, venga, venga. Pase aquí adelante, pida permiso y venga aquí adelante. Un ratito, vamos a terminar orando juntos. Muchas gracias. Venga aquí adelante, venga, pase, pase. Con confianza. Es un momento glorioso donde el cielo se encuentra con la tierra en tu vida. La oportunidad de que Cristo entre en tu corazón. Venga, 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 con confianza. Pida permiso, venga, venga, venga. Es el momento de dar un pie de testimonio. Hoy me entrego a Cristo. Pero también la otra decisión. Yo quiero tener la mente de Cristo. Eso es una decisión. Si vos lees 3 capítulos por día de la Biblia, lees la Biblia entera en un año. Dale el lugar a la Biblia en tu vida. Porque no solamente va a capturar tu vida, sino que va a rendir fruto para todo lo que viene después de vos. Decile a Dios en esta mañana: Dios, me comprometo. Decile ahí en tu lugar: Dios, me comprometo. Me entrego por completo a la Biblia. Quiero hacer tu voluntad. Decile a Dios. Decile a Dios. Y si en esta mañana estás tomando esa decisión importantísima ante Dios, también te deseo que Dios te bendiga y que te comprometas con Dios y con la Biblia para siempre. Si esa es tu decisión, vení acá adelante también, unite a este grupo. Yo en esta mañana me comprometo con Dios. Vení, vení aquí, unite a este grupo. Vamos a terminar todos juntos orando al Señor. Dios, me comprometo. Dios, me comprometo. Dios, me comprometo. Amén, amén, amén. Pase, pase, pase. Pida permiso, venga. Comprométase con Dios. Va más allá de la muerte. Va más allá de tu vida. Entregate por completo a Dios. Amá tu Biblia y léela cada día. Y dale el control a Dios de tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Bendice a cada persona que ha puesto su fe en ti. Bendice a cada persona que a partir de hoy tiene a Cristo en el corazón. Y bendice a cada persona que ha decidido tener la mente de Cristo. ¿Qué es eso? Leer cada día la Biblia con la actitud de obedecer lo que leo. Gracias por tu iglesia en este lugar. Bendice al pastor Hugo y dale sabiduría para llevar adelante un pueblo tan grande, un ministerio tan precioso para tu honra y para tu gloria. Oramos invocando tu nombre, adorándote en espíritu y en verdad en esta mañana, Señor. Nos humillamos ante tu presencia porque tú estás presente. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.